Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Damos gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de encontrarnos una vez más con la ayuda de Él, poder continuar con estos cultos a través de este medio que Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a poner en las manos de Dios. También vamos a compartir con nuestros hermanos que nos siguen también a través del WhatsApp. Vamos a poner allí para que también ellos... Bien, que el Señor les bendiga en esta noche a todos los hermanos. Amén. Gracias a Dios por darnos este tiempo. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 7. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Éxodo capítulo 7. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Éxodo 7, versículo 3 y versículo 4. Amén. Leamos allí la eterna palabra del Señor. Mire, dice así la palabra de Dios. Éxodo capítulo 7, versículo 3 y 4. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mi ejército, a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Amén. Vamos a orar al Señor. Pongamos en la mano de Dios este tiempo. Amén. Padre que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por esta noche, la cual tú nos permites, Señor, que podamos encontrarnos a través de este medio y poder compartir tu palabra. Dios, te pido que todos aquellos que están allí, Señor, desde un celular, escuchando, viendo, o a través de, Señor, de un televisor, seas tú, Dios, tocando, bendiciendo, que tu palabra, Dios, llegue a cada corazón. Llénanos, nútrenos con tu palabra, no de conocimiento, sino, Señor, que tu palabra traiga edificación, traiga un cambio a nuestra vida, que tu palabra renueve nuestras vidas, que tu palabra sea la que corrija, la que nos muestre lo que está mal, lo que debemos corregir en nuestra vida, y que cada día podamos, gracias a ella, poder mejorar nuestra vida delante de ti, oh Dios. Padre, pongo en tus manos este tiempo, pido que tu Espíritu Santo sea allí en cada hogar, glorificando a Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos entonces en esta noche a compartir el tema, las plagas de Egipto, ¿sí? Ese es el tema que en esta noche vamos a compartir, amados hermanos, las plagas de Egipto. No sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad de alguna vez leer o ver a través de alguna película sobre la vida de Moisés, ¿no? Cuando nosotros vemos la vida de Moisés, dentro de la vida de Moisés, de su biografía, nos encontramos cuando Moisés, Dios lo llama y le permite, y lo escoge Dios a Moisés para que sea aquel líder que lidere la salida de su pueblo de Israel en Egipto rumbo a la tierra prometida, ¿no? Pero cuando Israel, Dios lo saca, ¿no?, de Egipto, no fue fácil. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche, ¿no? Allí es donde entra este tema, ¿no? Las plagas de Egipto. Ahora bien, algunos dirán, bueno, y quizás algunos no van a comprender algunas cosas como, bueno, ¿y Israel qué hacía en Egipto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es que llegó Israel a Egipto? Y luego de las plagas, ¿cómo fue esa salida? ¿Y qué pasó durante toda la salida de Egipto
a la tierra prometida, ¿no? ¿Por qué tenían que ir allá? Entonces, hoy nos vamos a concentrar en las plagas de Egipto. Mañana, con la ayuda de Dios, si Dios no lo permite y no viene, ¿verdad? Y nos presta salud, mañana estaremos compartiendo cómo es que Israel llega a Egipto, ¿sí? Y si Dios también lo permite, el día domingo estaremos hablando cómo fue esa salida de Israel en Egipto, ¿no? De Egipto. ¿Cómo sale Israel de Egipto a la tierra prometida, ¿no? Y por qué tenían que salir. Entonces ahí vamos a comprender. Entonces hoy vamos a hablar esta parte, las plagas de Egipto, y usted va a entrar como un poco en suspenso, queriendo saber qué hubo antes y qué habrá después, ¿sí? Entonces vamos a en esta noche a concentrarnos en las plagas de Egipto. Amén. Entonces, este tema lo encuentra usted desde el capítulo 7, ¿no? Desde el capítulo 7 usted encuentra allí este tema sobre las plagas de Egipto. En el capítulo 6 encontramos allí cuando Dios lo comisiona a Moisés y a Aarón para que vayan y se presenten ante Faraón, para que ellos vayan ante Faraón y se presenten y le digan a Faraón el mensaje de Dios. ¿Cuál era el mensaje de Dios? Faraón, así te dice Jehová, deja salir a mi pueblo de Egipto, porque ellos tienen que ir al desierto a adorar a su Dios. Ahora, el pueblo de Israel estaba en cautiverio, eso ya lo veremos mañana. Entonces, mire, vamos a leer un poquito. Capítulo 6 y versículo 1 en adelante, dice, Éxodo 6:1 dice, y Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham. Escuche lo que dice Dios, le está diciendo a Moisés cuando le encomienda que vaya a presentarse a Faraón. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Cuando Dios se le presenta a Abraham, a Isaac y a Jacob, no se presenta como el gran yo soy, ¿no? Porque Jehová significa soy el que soy. Yo soy el que soy. Pero cuando se presenta a Moisés en la zarza, Moisés le dice, ¿y cómo voy a ir yo ante Faraón y ante el pueblo? Ellos me van a preguntar, y bueno, ¿y tú en nombre de quién vienes? Y yo, ¿cómo le digo? Porque recuerde que ya siempre la idolatría y los falsos dioses y los dioses paganos han habido desde la antigüedad. Había muchos dioses, entonces le van a decir, bueno, ¿tú en qué nombre de qué Dios vienes? A menos en Egipto. Egipto era un país politeísta. Eso significa que tenían varios dioses. Entonces, cuando le preguntan, le iban a preguntar, bueno, ¿y tú en nombre de qué Dios vienes? Entonces, por eso Moisés le dice, y cuando me pregunten, ¿quién te manda? Dios le dice, dile que te envía, yo soy el que soy, ¿no? Porque Dios es el que es, el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra. ¿Sí? Entonces, Dios le dice que él no se había presentado a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Jehová, como con el nombre de Jehová, sino como el Dios omnipotente, ¿no? También dice versículo 4, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová,
y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Mire, con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de la tarea pesada de Egipto, ¿no? Entonces Dios le dice esto: anda y preséntate, porque yo los voy a sacar, yo los voy a sacar. Amén. Y les dice que la forma como los iba a sacar, no iba a ser tan fácil. Capítulo 7 de Éxodo, versículos 3 y 4 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales. Multiplicaré. No solamente Dios hizo una señal, hizo muchas señales allí en Egipto, ¿no? Por eso dice: multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá. A pesar de todo eso, Faraón no va a oír. Y yo pondré mi mano sobre Egipto. Dios iba a poner su mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, y los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Así Dios lo iba a sacar, con grandes juicios, con grandes maravillas, con grandes prodigios. Los iba a sacar. Mire, versículo 5 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así hicieron, ¿no? Así lo hicieron. Dios les dijo: vayan y preséntense a Faraón, hagan lo que yo les digo, no se preocupen, déjenme a mí el todo. Entonces, de esta manera, ahí es donde cada presentación de Moisés y Aarón ante Faraón va a hacer que se manifieste una señal. Y es ahí donde empiezan las plagas que se conocen como las plagas de Egipto. Bien, vamos a analizar dos puntos en esta noche sobre este tema. Primero, vamos a ver las plagas, cuántas plagas fueron las que Dios mandó sobre los egipcios, ¿verdad? ¿Cuántas plagas fueron? Entonces, vamos a ver rápidamente eso. Bueno, hubieron 10 plagas que Dios envió sobre Egipto, 10 plagas. Pero también, antes de enviar esas 10 plagas, en la primera vez que va Moisés y Aarón a presentarse ante Faraón para decirle que deje ir a su pueblo, ellos presentan una de las primeras, una señal, ¿no?, que Dios le había dado para que la hagan y vean que ellos venían de parte de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue esa primera señal? En el capítulo 7 de Éxodo, versículo 8 en adelante dice: habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra, ¿no? Entonces, ya Dios le había dado esta señal a Moisés y a Aarón también. Dios le había dado una vara a Moisés, y esa vara, cuando se la tiraba, se la lanzaba a la tierra, esa vara se convertía en culebra, y volvían a tomarla de la cola de la culebra, la tomaban y se convertía otra vez en vara. Entonces, con esa señal fueron a presentarse ante Faraón. Sí, esa fue la primera señal. Por eso dice aquí: si Faraón, versículo 9, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Qué bueno cuando la gente es obediente a Dios, ¿verdad? Y hacen al pie de la letra lo que Dios manda. Siempre, hermanos, cuando Dios nos da una orden, debemos aprender a ser obedientes y a hacer como Dios nos manda. Porque a veces hay muchas personas que le gustan hacer, dicen, no, yo creo que mejor es así. Recuerde,
quizás cuando usted trabaja en alguna empresa y le dice a su jefe, haz esto, y usted dice, pero mejor sería así, puede quizás, ¿no? Aunque hay jefes que no les gustan, sino que hagan como ellos, aunque esté mal lo que ellos están diciendo, pero les gusta que sean así, que hagan al pie de la letra. Hay otros cambios que sí, mejor como usted lo ha hecho, está bien, ¿verdad? Pero recuerde que Dios nunca se equivoca, Dios es perfecto y Dios dice, hazlo así porque así es, no hay marcha atrás. No es que quizás Dios se equivocó y mejor lo hago de esta manera, no, no. Y dice la palabra del Señor que que Moisés y Aarón hacían tal y cual como Dios le mandaba. Y aquí vemos, ¿verdad? En el versículo 10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Presentaron esta primera señal, ¿sí? Entonces, esta es la primera señal, el primer encuentro que tiene Moisés y Aarón ante Faraón. Ahora, esto ya veremos más adelante cómo terminó, ¿verdad? Pero Faraón, esto no fue algo que lo maraville, ¿no? No fue algo, algo extraordinario para él, esto de que una vara se convierte en culebra. Aunque para nosotros, imagínense, coger una vara, tirarla y que se convierta en culebra. Uno se queda asombrado, ¿cómo es eso, verdad? Pero para Faraón, eso no era algo grandioso, según él, ¿no? Faraón era una persona muy dura de corazón. Por eso que en esta primera señal, que podía él haber tomado la decisión de dejar ir al pueblo, él no lo hizo. Entonces Dios tiene que comenzar. Entonces dice, no, Dios ya sabía el corazón de Faraón, pero también quería demostrarle a Moisés y Aarón, porque ellos todavía no conocían el poder de Dios, hasta dónde llegaba la grandeza de Dios. Y hay muchos, a veces, creyentes que tenemos un concepto limitado de Dios o tenemos solamente a un Dios limitado. Desconocemos lo que es capaz Dios de hacer. Ignoramos muchas cosas de Dios. Y es por eso que a veces Dios permite situaciones en nuestra vida para que en esas situaciones difíciles, que no vemos solución humana, que no vemos solución de personas que nos puedan ayudar, y de repente aparece el milagro de Dios. Y uno dice, Dios, tú lo pudiste hacer. Y uno se queda, Dios, tú también puedes hacer eso. Dios, tú tienes poder para hacer eso. Y Dios dice, sí, eso y mucho más. Y eso es lo que Dios quiere mostrar acá. Entonces, esa es la primera señal. Pero luego vienen de allí en adelante, después de esta señal, vienen las plagas. Dios tiene que comenzar a enviar las plagas, y las plagas cada vez van de una intensidad menor a una intensidad cada vez más, hasta llegar a la muerte de los seres más queridos, nuestros primogénitos. ¿Sabe lo que cuando alguien espera un primer hijo, una pareja se casa y sabe que van a tener su primer hijo? Es algo, una alegría, y ver a ese primer hijo morir es duro también. Y las plagas van en ese ascenso. Mire, entonces las 10 plagas que nos muestra la Biblia aquí son, primero, la plaga de sangre. Se convierte el agua en sangre. La segunda plaga que vemos aquí es la plaga de ranas. Dios hace que vengan ranas y que llene todo Egipto de ranas, pero no 3, 4 ranitas. Oiga, iban a la cama y ahí estaban ranas, iban al baño y habían ranas, salían al patio, salían a la sala, en la cocina, todo Egipto, las calles, todas las casas, no había casa donde no había ranas, había ranas por todos lados. Esa era la segunda plaga. Luego viene la tercera plaga, los piojos. Vino una plaga de piojos sobre todo Egipto. Luego viene la cuarta plaga, que es la plaga de las moscas. Eso usted lo puede ir leyendo en el capítulo 7, capítulo 8. Encontramos ahí las plagas en el capítulo 8, las ranas y los piojos, y el de las moscas. Luego viene la quinta plaga,
en el capítulo 9, Éxodo 9, vienen las plagas en el ganado. Mucho ganado mueren, ¿no? Mueren porque vino una plaga que mataba a los animales, al ganado, a los caballos, a las ovejas, a las vacas. Las mataba. Vino un virus, algo, ¿no? Hace tiempo no se hablaba de virus, pero se hablaba de plagas. Vino una plaga sobre. Luego tenemos la sexta plaga que vino en Egipto, era unas úlceras, ¿sí? Úlceras que producía sarpullidos en la piel, los niños con sarpullido, ¿sí? Entonces, esa fue otra plaga, la sexta plaga. Luego viene la séptima plaga, mire, plagas de diferentes tipos, ¿no? En la piel, en el exterior, plagas con la naturaleza. Ahí viene la plaga de granizo. Caía granizo a una velocidad tremenda y grandes, como rocas de hielo que golpeaban y mataron a gente y animales, ¿sí? Luego viene la octava plaga, que es la plaga de la langosta. Miren, si usted se va dando cuenta, todas estas plagas estaban debilitando también a Egipto, no solamente en lo anímico, sino también en lo económico. Estas plagas. Por eso hay una parte donde dice, mira que no te das cuenta, Faraón, le dicen a la gente que hasta cuándo este hombre viene, o sea, hablando de Moisés que venía ya varias veces, ¿no? No te das cuenta que Egipto está devastado. Claro, si el agua en sangre no podían tomar, el ganado, nada. Luego vienen las plagas esta de mosca, que trajo mosca por montones y una pestilencia. Luego los piojos, ¿no? Luego viene esta plaga de las ranas también, montones de ranas muertas. Quedaron las plagas en el ganado, mueren mucho ganado, perdieron dinero allí. Las úlceras, gente enferma, Luego viene este granizo que destruye la vegetación, las plantas, los animales, casas destruidas, ¿no? Y luego viene la novena, viene esta otra plaga de langosta, la octava, donde los que había quedado por ahí de plantación, de vegetación, recuerde que la langosta es lo que se come, todo lo que es el cultivo, las hojas, y las deja devoradas, ¿no? Vinieron esta plaga de langosta y devoraron todo lo que es los cultivos que había en Egipto. Entonces, ¿cómo estaba Egipto? Egipto estaba devastado. ¿Sí? Todas estas plagas trajeron. Luego viene la plaga de las tinieblas, ¿no? La novena plaga y la última, como para darle el golpe final. Pero sin embargo, Faraón, viendo todo esto, viendo cómo lo que estaba pasando en Egipto, con su pueblo, con su nación, Faraón, sin embargo, no se arrepiente, no busca no se humilla ante Dios, sigue su corazón endurecido. Yo a veces digo, a veces nosotros, Dios tiene que golpearnos tan fuerte. ¿Por qué no? ¿Por qué aprendemos? Hay un texto en la Biblia que a mí me hace siempre reflexionar. Cuando lo leí, me impresionó mucho. Hay un pasaje, un versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde dice que tenemos dos opciones. Una es lanzarnos sobre la roca, o la otra opción es que la roca caiga sobre nosotros. Dos opciones. Usted puede lanzarse sobre la roca, caer sobre la roca, o esperar que la roca caiga sobre usted. Pero los resultados son diferentes. Dice que si nosotros nos lanzamos sobre la roca, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a ser quebrantados.
¿sí? Cuando usted se lanza sobre la roca, o sea, eso significa cuando usted se humilla ante Dios, usted se quebranta en la presencia del Señor. Yo le digo, Señor, cuando yo busco del Señor, cuando buscamos del Señor, nosotros nos quebrantamos ahí ante el Señor. Nuestros corazones, las cosas que estamos haciendo mal, Dios ahí en su intimidad, en los secretos de Dios, Dios nos muestra qué está mal en nosotros y nos hace ver, nos redarguye, ahí nos despedaza, nos quebranta, ¿verdad? Pero nosotros estamos lanzándonos, estamos buscando un cambio de parte de Dios para nuestra vida. Nos estamos lanzando sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero hay gente que no quieren buscar a Dios, no quieren buscar de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Caer sobre nosotros. Entonces, cuando la roca cae sobre alguien, la roca te desmenuza, te destruye, te parte, ¿no? Entonces mejor es caer sobre la roca que uno está arriba. Pero si uno no busca esa opción, a Dios no le queda más que un día caer sobre ti y allí es donde nos humilla, donde nos despedaza la roca. Y ahí es donde viene los ay, ay, ay. Y ahí mucha gente se acercan a Dios a través de fuertes pruebas, si es que logran entender que Dios es el que está trabajando en ellos. Hermanos, Faraón tuvo que pasar por todas estas plagas para que al final pueda comprender el propósito de Dios, para que al final su corazón se humille a Dios y pueda reconocer que ese pueblo que estaba allí era el pueblo de Dios y que ellos no podían tenerlos como servidumbre y que estaban abusando de la generosidad de este pueblo y que lo habían maltratado tanto y que ese pueblo era el pueblo del Dios Todopoderoso. Entonces Faraón dijo, salgan, váyanse de aquí. Pero con la última plaga, cuando comienzan en Egipto, mueren todos los primogénitos. Todos los primogénitos. No dice la palabra del Señor que no había, que en todas las casas no faltaba un muerto, sea persona o sea animal, pero había un muerto. Hubo gran llanto en Egipto, dice la Escritura. Aún el primogénito de Faraón murió. Eso le dolió a Faraón, ver a su hijo morir. Las otras plagas fueron reversibles. Escuche esto. Las otras plagas, las plagas de la sangre, del agua convertida en sangre, fue reversible. Llamaron a Moisés y Moisés oró y las aguas volvieron a su normalidad. Vino la plaga de ranas y llamaron a Moisés, Moisés oró y se fueron las ranas. Lo mismo con las plagas de piojo, las plagas, todas esas plagas, langosta, de granizo, de las tinieblas, fueron reversibles. Pero la plaga de la muerte de los primogénitos, esa no hubo marcha atrás. No pudieron llamar a Moisés, para la mortandad. Lo que tuvieron que hacer es váyanse, porque si ya comenzamos con la muerte de los primogénitos, quizás mañana Dios mande la muerte quizás a los padres, a los otros hijos, y no va a quedar nadie vivo en Egipto. Faraón dijo, váyanse ahorita. No pudieron revivir a los hijos, no pudieron. Tremendo, ¿verdad? No esperemos, hermanos, que cada día Dios a veces permite situaciones en nuestra vida. Yo digo, yo no quisiera aprender a golpes. Yo me gusta, y le digo a Dios, ayúdame a aprender a las buenas. Porque en la vida hay dos formas de aprender. Usted puede aprender a las buenas o a las malas. Y yo siempre le digo a los jóvenes, ¿cómo tú quieres aprender? ¿A las buenas o a las malas? Pero de que vas a aprender, lo vas a aprender. Y algunos dicen, bueno, yo quiero aprender a las buenas. Entonces,
obedece a Dios. Obedezcamos a Dios. Amén. Lamentablemente las plagas fueron creciendo de intensidad porque Faraón no se humillaba. Faraón seguía endureciéndose y cada vez en vez de él humillarse y ser más sensible, se endurecía más su corazón. ¿Sí? Bien, entonces, en segundo lugar vamos a ver, como segundo punto, vamos a ver el propósito de las plagas. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios permitió que estas plagas, Dios usó estas plagas en Egipto? Había un propósito, ¿verdad? Bueno, el propósito primero, como ya hemos venido hablando, era sensibilizar, humillar el corazón de Faraón para sacar al pueblo de Egipto. Pero también hay cosas muy importantes que Dios, porque Dios, hermano, es tan bueno, Dios es tan maravilloso. Yo creo que de cada situación que Dios nos permite vivir, escuche bien, de cada situación que Dios le permite a usted vivir, una situación, una circunstancia, tenemos que aprender algo de allí. Si Dios nos permite vivir algo cada día, es porque Dios quiere enseñarnos algo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ya en su ministerio, desarrollando su ministerio con los 12 discípulos, el Señor siempre aprovechó cada situación que se le presentaba para darnos una enseñanza. Y Dios también hace lo mismo hoy. No está Jesús con nosotros como estuvo con los discípulos así en físicamente, pero ahora está en espíritu en nosotros. Dios pone a veces situaciones, nos pone situaciones delante de nosotros para que de cada una de esas situaciones aprendamos algo. Y siempre aprendemos. Si sabemos estar atentos y conocer los tiempos y las sazones que Dios pone. Recuerden una vez, el Señor les habló fuerte a sus discípulos. Ustedes que saben conocer los tiempos, que dicen, hoy está nublado es porque va a llover, o no está nublado es porque ya viene el verano, y saben conocer los tiempos y todo eso. Son expertos para eso, le dijo, pero no saben conocer los tiempos de Dios. Miren los campos, ya están listos para la siega. Miren, ya está listo. Entonces, eso nos pasa a veces a los creyentes, que Dios nos pone situaciones en nuestra vida, pero no aprendemos nada. A través de esta pandemia, a través de esta enfermedad que ha sido a nivel mundial y que hemos pasado y que ya vamos 2 meses. Ya cumplimos 2 meses, más de 2 meses. Y que no hayamos aprendido nada. Y que la iglesia y que el creyente después de esto sigamos igual y no haya un cambio en nuestra forma de vivir la vida cristiana, la vida secular, que esto no haya traído ninguna enseñanza a nuestra vida. Entonces, yo siempre digo así bromeando, ni así te caiga la bomba atómica entonces. Pero a veces hay gente que le gusta, ¿verdad? La vida lo golpea. Pero hermanos, tenemos que aprender. Cada situación nos trae una enseñanza en nuestra vida. Dios permite cada cosa para enseñarnos algo. Yo no sé a través de esta pandemia, a través de esta enfermedad, qué Dios le ha enseñado a usted. A mí me ha enseñado algunas cosas, muchas cosas personales. Y yo creo que Dios ha tenido tratos con cada uno, con cada persona ha sido tratos diferentes. Dios nos ha hecho reflexionar el valor de la familia, el valor de la vida. Testimonio de gente con dinero y ni con dinero no pudieron encontrar médico, no podían encontrar un tanque de oxígeno. Tanque de oxígeno, me decía alguien que cuesta $120.
en tiempos normales y ahora que estaban a 700. Y gente que tenía el dinero y decía, no importa, yo les pago los 700, ni así no encontraban un tanque de oxígeno. Vamos a tratar de mejorar la señal. A ver. Bien, entonces vamos a ver rapidito. Hemos visto ya las plagas sobre Egipto, ¿verdad? Las 10 plagas. Ahora veamos el propósito de las plagas. ¿Cuál era el propósito? Yo aquí tengo unos 4 propósitos que he visto de lo que yo he podido estudiar estas plagas de Egipto, que encuentro aquí fuerte que Dios quiso que veamos a través de esta plaga, tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Egipto, y que quede registrado también para nosotros hoy en día, ¿verdad? Primero, Dios quería demostrar o mostrar, más que todo mostrar, que el poder de Dios, escuche esto, que el poder de Dios es superior al poder de Satanás y al poder de los hombres. A través de estas plagas, Dios nos muestra aquí que el poder de Dios es superior al poder satánico y al poder humano. Te dirá, ¿cómo es eso? Mire, en Éxodo capítulo 8, versículo 16 y 18. Éxodo capítulo 18, Éxodo 18, versículo 16 y 18. Mire lo que dice allí. Entonces, aquí es la plaga de los piojos. Antes la plaga de los piojos ya había pasado 2 plagas y la señal de la vara convertida en culebra, ¿verdad? Entonces, viene la tercera plaga, la plaga de los piojos. ¿Qué pasa con esta plaga de los piojos? Leamos. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. El polvo de la tierra se convirtió en polvo, en piojo, cuando golpeó Moisés, cuando Aarón golpeó con su vara el polvo de la tierra, en todo Egipto donde había polvo, ese polvo se convirtió en piojo. Versículo 17 dice, y ellos hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Versículo 18, ponga atención a lo que dice el versículo 18. Mire, y los hechiceros en Egipto, Faraón tenía como asesores a los sabios, supuestamente, a magos, astrólogos, hechiceros. Ellos eran los que asesoraban a Faraón. Poco gente guiadas por el mismo poder satánico. Estos hechiceros, miren lo que hacen, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Ellos lo hacían con encantamientos. Pero no, escuche esto, subraye eso, pero no pudieron, diga, no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Los hechiceros quisieron hacer la misma señal que hizo Aarón y Moisés, pero los hechiceros no pudieron sacar de la tierra piojos, no pudieron con encantamiento y con todo, no pudieron. De allí en adelante, desde la tercera plaga, ninguna de las otras plagas las pudieron ellos repetir. No la pudieron repetir. Pero las 2 plagas anteriores y la señal de convertir la vara en culebra, los hechiceros, los magos, sí pudieron hacerlo. Es por eso que Dios permitió, iba en ascenso los juicios, porque hay cosas que Satanás las puede hacer. Hay cosas que los seres humanos pueden hacerlas.
Mira, los seres humanos, hay personas que están con dolor de cabeza, ¿sí o no? Tienen un fuerte dolor de cabeza. Y los seres humanos, los profesionales, la ciencia, han logrado crear pastillitas, ¿no? Con la sabiduría que Dios le ha dado al ser humano. Y usted se toma una de esas pastillas y esa pastilla le quita el dolor de cabeza. Y están con fiebre, toman una pastillita y se le va la fiebre. O sea, hay cosas que el ser, el poder humano puede hacerlas. Pero mire, nadie ha podido sanar a alguien de SIDA. Personas que están con SIDA, no hay medicamentos, solamente pueden ayudarle a extender un poco la vida, ¿no? Hay medicamentos que sirven para mantenerlo a la persona con su defensa hasta que, bueno, le toque la partida. Pero el poder de Dios, hay testimonio que el poder de Dios ha sacado a gente, que ha sanado a gente con SIDA y están sanos completamente. Eso hace el poder de Dios. Mire, la ciencia humana no puede convertir a un homosexual, no puede cambiarlo. Pero el poder de Dios, ha habido homosexuales que se han humillado ante Dios y han salido de la homosexualidad. Gente que han estado en la drogadicción y el poder de Dios los ha sacado de allí. El poder de Dios es más fuerte que el poder satánico y el poder humano. Mire, hay cosas que estos hechiceros sí pudieron hacer. Si nosotros vamos a Éxodo, capítulo 8, versículos 5 y 7, leamos ahí la plaga de las ranas, eso sí pudieron hacer los hechiceros. Éxodo capítulo 8, versículos 5 y 7 dice así: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Versículo 7, y los hechiceros hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo con sus encantamientos, no con el poder de Dios, sino con sus encantamientos satánicos, ¿no? E hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Pudieron hacer la segunda plaga. También ellos pudieron hacer subir ranas. Dijeron, Faraón hasta ahí todavía dice, sí, mis hechiceros también pueden hacer. Eso es un truco, una magia, decía Faraón. Se da cuenta que hay cosas que Satanás también puede hacerlo. Y ahí es donde engaña a la gente. Por eso es que hay personas, una vez alguien me decía, hermano, dice, ¿puede usted creer que yo tenía un sobrino, un niñito de 2 años? Dice, estaba con fiebre, estaba el niñito así todo triste, no se podía levantar, un niño siempre inquieto, anda ahí, pero él estaba ahí arrumadito, todo, dice, y andaba enfermo. Y viene alguien y le dice, uy, él está ojeado, y le pasaron huevo, ¿no? Y le pasaron huevo y al momento el niño ya estaba sano. Y él se quedó sorprendido, dice, ¿cómo, hermano, eso? Es que el diablo también engaña y tiene sus poderes, pero ese tipo de poderes, esa es una fe que no salva. Esa es una fe que condena y que lleva a la gente a la idolatría y a seguir creyendo en esas cosas que Dios que son abominación ante los ojos de Dios. Recuerde que Dios abomina la hechicería. Dios habla en la palabra del Señor, no consultarás a brujos, a agoreros, a hechiceros, a magos, astrólogo. Una cosa es la astrología y otra cosa es la astronomía. La astrología es satánica. La astronomía es una ciencia que estudia ¿verdad? Los astros, los astronautas y todo eso que viajan. ¿Ya? La astrología, en cambio, es una ciencia pagana, satánica. La astrología, dos cosas diferentes. Recuerde, la astrología no es ciencia. La astrología es una práctica pagana,
satánica. Ellos creen que se alinea Júpiter con el de acá, con el planeta acá, tu vida se mejora, creen en los astros que están, eso tiene que ver con tu, y ahí viene el horóscopo y todas esas cosas. Y eso es en la astrología. Y eso Dios condena, ese tipo de práctica. Que no consultes a muertos, no consultes a espíritus y todas esas cosas, el espiritismo y todas esas cosas. Otra cosa es la espiritualidad. Mire, palabras que parecen iguales, pero son muy diferentes. Espiritismo, espiritualidad. Nosotros decimos debemos llevar una vida espiritual. Los satánicos viven y promueven el espiritismo, el ocultismo. Esas cosas Dios las condena. ¿Sí? Entonces, mire, pudieron hacer también esto. Pudieron ellos traer ranas. También pudieron convertir las aguas en sangre. Leamos Éxodo 7, 17 al 22. Éxodo 7, 17 al 22. Así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. ¿Verdad? De esta manera se convirtió el agua en sangre por el poder de Dios. Pero mire, el versículo 22 dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto de esto? Porque a veces la gente va donde un brujo y dice, estaba enfermo y el brujo me sanó. ¿Pero es para qué? Para endurecerte, para que no escuches a Dios. ¿Por qué estos encantadores y todo esto hacían estas mismas señales? Podían hacer estas mismas señales. ¿Esto qué hacía en Faraón? Endurecer el corazón y que no oiga a Jehová. Porque decía, ¿para qué voy a escuchar a Jehová si acá ellos también hacen lo mismo? Tengo aquí mis hechiceros que ellos hacen lo mismo. Y es por eso que Dios permitió todas estas plagas para que vean el poder de Dios. ¿Sí? Y también convirtieron la vara en culebra, también la pudieron, pero aquí vemos algo importante, capítulo 7, versículos 10 y 11, mire. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, mire, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, hicieron lo mismo. Pues echó, versículo 12, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Aquí nos muestra que el poder de Dios es superior. Los hechiceros trajeron sus varas y la tiraron y se convirtieron en culebra, pero la vara de Aarón se convierte en culebra, devoró a las demás culebras de los hechiceros, demostrando que el poder de Dios es superior a todos esos poderes satánicos. Siempre el poder de Dios sobrepasa al poder humano y al poder satánico. Hermano, la gente a veces dice, oiga, que nos están haciendo esto y que con esta pandemia, que esto por acá andan algunos confundidos. Mire, busque a Dios, agárrese de Dios, sígalo a Dios y deje el resto a un lado, porque el poder de Dios, la fe en Dios, es lo que nos va a dar la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. A través de estas plagas, Dios quería demostrar que el poder de Él es superior. Los hechiceros pudieron convertir las varas en culebras, pudieron convertir el agua en sangre, pudieron traer las ranas también a Egipto, pero las otras plagas no la pudieron hacer. Los hechiceros no pudieron impedir que los primogénitos, aún el primogénito de Faraón no muera, aún los primogénitos de estos propios hechiceros no pudieron, con sus brujerías y encantamientos, no pudieron impedir que mueran. Pero el poder de Dios pudo proteger al pueblo de Israel. Ninguno de los primogénitos de los hijos de Israel murieron, porque el poder de Dios te guarda, el poder de Dios te protege aún sobre la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En el segundo propósito que vemos de las plagas de Egipto
era mostrar la fidelidad de Dios a su pueblo. A través de esta plaga, Dios también iba a mostrar que Él es fiel a su pueblo, que en medio de toda esta situación que estaba viviéndose en Egipto, y ahora Israel estaba dentro de Egipto, pero a pesar de todo eso, Dios iba a cuidar a su pueblo. Y a través de estas plagas, Dios mostró eso, que Él es fiel a los que le aman. Dice la Biblia, yo honro a los que me honran. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar, Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar. Eso no quiere decir que no vas a pasar aflicciones. Eso no quiere decir que tú no vas a pasar por pruebas. Eso no quiere decir que no vas a pasar por un momento de tristeza y de llanto y de sufrimiento. Pero lo que Dios nos dice aquí es que en medio de toda esa situación adversa, Dios siempre te guardará. Dios siempre mandará sus ángeles. Él siempre te sustentará. Él siempre estará con su pueblo. Él estará allí, su mano, para ayudarte y levantarte. Porque Él levanta al que se humilla. Él restaura al afligido. Él consuela al enlutado. Él ayuda a todo el que está quebrantado de corazón. Ese es el Dios grande que tenemos nosotros. Amén. Mire, Éxodo capítulo 9. Rápido, vamos, porque el tiempo, oiga, se va. El tiempo se va. Éxodo capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice así, Éxodo capítulo 9, versículo 4. Dice, y Jehová, escuche esto, y Jehová hará, esta es la plaga que mandó Dios al ganado. La plaga en el ganado, ¿no? Esa es la quinta plaga. Cuando está en la quinta plaga, mire lo que Dios hace. Nos muestra, dice, Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera en todo lo de los hijos de Israel, que nada muera en todo lo que es de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Escucha lo que dice aquí. Y murió todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Dios guardó el ganado. Éxodo capítulo 9, versículos 25 y 26. La sexta plaga, la plaga de granizo. Dice capítulo 9, versículo 25 y 26, dice, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Así destrozó el granizo. Mira lo que dice, destrozó el granizo toda la hierba del campo. Lo que yo le decía, destrozó el granizo. Si estaba una persona, lo mataba, ¿no? Si había un animal, lo mataba. Las plantas las destrozó. Destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente, escuche, dice, versículo 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué bueno es Dios. Diga, qué bueno es Dios. No hubo granizo. Dios es fiel. Dios mostró aquí su fidelidad con su pueblo. Éxodo capítulo 9, versículo 22. ¿Sí? Veamos aquí la otra plaga, la plaga de las tinieblas, perdón, capítulo 10, Éxodo 10, versículos 22 y 23. Éxodo, la plaga de las tinieblas, ¿no? Esa fue la novena plaga. Dice el versículo 22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. 3 días duró esta plaga de tinieblas. ¿Sabes lo que está en tiniebla, oscuridad? Cuando se va la energía, usted se queda oscuro. Y no hay ni una vela. Qué triste, ¿verdad? Imagínense 3 días en tinieblas. No había sol, no tinieblas. Las 24 horas por 3 días.
Ninguno, dice, versículo 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. ¿Sabes lo que es estar 3 días sin moverse? Porque donde no sabe a dónde ir, no ver nada. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mire, mientras en Egipto, en todo Egipto había tinieblas, en el campamento donde estaba Israel, en todas sus habitaciones había luz. Qué bueno es Dios, ¿se da cuenta? Entonces, estas plagas también nos muestran que la fidelidad de Dios en esta pandemia, en esta enfermedad. Yo creo que muchos cristianos hemos experimentado esto. Hemos visto la fidelidad de Dios con nosotros. ¿Sí? Y Dios va a seguir, si usted es fiel, si usted lo honra a Dios, Dios guarda a su pueblo, lo protege. Siempre Dios se preocupará de su pueblo. Amén. Tercero, ¿para qué estas plagas? Para que sepan que de Jehová es la tierra. ¿Sí? Hermanos, esta tierra es de Dios. No es nuestra. Todo. Hay mucha gente, hermano, dice, esto es mío, yo me lo he... Hermano, tú te mueres y no te llevas nada. Mire cómo puede la vida cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y Faraón, que se creía el Dios en Egipto, porque los egipcios, los faraones eran considerados un Dios. Por eso ellos se creían poderosos. Y Dios lo avergonzó, le hizo ver que el único soberano y todopoderoso es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Leamos lo que dice Éxodo capítulo 9, versículo 29. Éxodo 9, 29. Dice así. Mire. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas, dice, para que sepas que de Jehová es la tierra, para que sepas que de Jehová es la tierra. Hermanos, todo es de Dios, tus hijos, nuestros hijos, mi vida, mi esposa, todo lo que tenemos es de Dios. No te afanes. Por eso el Señor dice, no se afanen por las cosas de la tierra. Pongan su mirada en las cosas de arriba, donde el orín y la polilla no corrompen, donde no minan ladrones. Porque aquí en la tierra, hermanos, un incendio y perdiste todo. Te robaron, te pueden robar y pierdes todo. Puede venir un terremoto y se viene abajo todo. Tu edificio, hermanos, esta enfermedad devastó a muchas personas. Por eso decimos, nuestra confianza es el Dios de Jacob. Él es el dueño de toda la tierra. Y eso quiso mostrarle Dios a Faraón, que todo Egipto y todo lo que hay en el mundo es de Dios. Nada nos pertenece. Todo es de Dios. Amén. Y la última, para ya culminar, hermanos. Dios también, ¿cuál es el propósito de la plaga? Era para que conozcan que Él es Jehová. Faraón no conocía hasta antes de que Moisés se presentase. Faraón no conocía este Dios. Él conocía muchos dioses. Egipto, si usted estudia los dioses egipcios, usted se va a encontrar con muchos dioses ahí. El dios con cara de mosca, el dios con cara de piojo, porque los dioses de ellos eran con cara y cuerpo de personas y con caras de animales, algunos dioses. Y Dios avergonzó a todos sus dioses, a todos esos dioses. Al dios de la tiniebla, de la luz, al dios. Ellos tenían dioses de toda cosa. Y Dios los avergonzó a través de estas plagas. Ninguno de esos dioses pudieron librar al pueblo de Israel de todas esas plagas.
¿Para qué? Para que Faraón conozca quién es el verdadero Dios. Amén. Y yo creo que Dios también ha permitido que todo esto pase para que mucha gente conozca quién es Dios. Hay mucha gente que se han tenido que humillar a Dios, que se han visto al borde de la muerte, ahí se han humillado. Y Dios en su infinita misericordia se ha dado a conocer a ellos y les ha hecho ver que Él es el único que puede salvar. No hay medicamento para esta enfermedad, dice, pero el poder de Dios. Hay testimonios, miles de testimonios, cómo el poder de Dios ha sanado a gente de esta enfermedad, cómo los ha sacado de la muerte, los ha librado, porque lo que no puede hacer la ciencia médica, lo puede hacer el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Mire lo que dice Éxodo 10, versículo 1 y 3, dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar, mire, para mostrar entre ellos estas mis señales. Nunca habían visto estas señales. Y Dios hacía endurecer el corazón de Faraón para que las señales se incrementen más y ellos vean el poder de Dios en una magnitud que nunca habían visto. Por eso que cuando va Moisés con su señal de la vara en culebra, Faraón se le rió, pues. Eso también lo hacen mis magos. Cuando hacen viene la primera plaga de sangre, de agua convertida en sangre, ese truco también lo saben hacer. Y lo hicieron. Viene la plaga de las ranas, eso también lo hacen. No solamente ranas, atraen otras cosas también. Pero las otras plagas, el poder satánico, el poder humano no pudieron. Y eso Dios quería demostrar quién es Dios. Es importante que tú sepas quién es Dios. Tenemos un Dios grande. Mire lo que dice, versículo 2. Y para que cuente a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Para que sepáis que yo soy Jehová. Amén. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Eso es lo que Dios quería demostrar a través de estas plagas. A través de estas plagas el Señor nos muestra eso. Y cada vez, cada situación que Dios permite en nuestra vida es para que tú sepas quién es el Dios a quien tú sirves. Quizás tú no conocías que Dios es un Dios proveedor. Tú dirías, quizás mucha gente dice, yo no sé cómo he sobrevivido en estos 2 meses sin trabajar, pero no me ha faltado la bendición de Dios. Y ya lo has conocido a Dios como un Dios proveedor. Gente que dice, no sé, pero me ha salido trabajo, yo no sé cómo, pero Dios ha mandado gente para que me dé trabajitos. Y eso me ha servido para sustentarme. Dios es bueno. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por este tiempo. Señor, que esta palabra no quede solamente como un conocimiento. Que esto nos sirva cada día para meditar. Que tenemos un Dios grande. Que tenemos un Dios que es fiel. Que el poder de Dios es superior a todo poder satánico y todo poder humano. Señor, para comprender, Señor, quién eres tú. Y que sepamos que tú eres el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es tuyo, Señor, todo es tuyo, nada nos pertenece. Lo que tenemos, lo tenemos por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a cerrar esta transmisión para tener un tiempo de oración. Amén. Inmediatamente.